Televidentes, ¿qué tal? El programa Identidad, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, nuevamente en sus pantallas. En esta oportunidad le ha correspondido a la carrera de Educación Inicial. Y nuestra invitada, que tiene precisamente todo lo referente al tema, como se lo ha denominado, el referente para la mujer ecuatoriana, cuyo currículum es de haber sido única mujer que haya ocupado el cargo de presidenta constitucional y vicepresidenta de la República del Ecuador, exsecretaria general de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, ha sido viceministra de Cultura y ministra de Educación, es abogada, doctora en jurisprudencia, egresada de periodismo y magíster en antropología. Hasta el año 2007 se desempeñaba como miembro del Consejo Editorial de la Enciclopedia Británica y también como directora de la Fundación Natura Regional. Hasta el año 2012 desempeñó también las funciones de miembro del Consejo Directivo del Centro Agronómico de Investigación y Enseñanza CATI en Costa Rica, presidente de la Fundación FIDAL, cargos que está desempeñando hasta la actualidad. Es miembro de la Academia Mundial de Artes y Ciencias, miembro del directorio Fundación Panamazonía de Manaus, Brasil, presidenta del Consejo Asesor de la Fundación FIDAL, presidenta ejecutiva de la empresa AS Producciones, presidenta del Consejo Académico, Escuela de Liderazgo, Centro de Formación para el Futuro, miembro del Consejo Administrativo de la Biblioteca de Alejandría, Egipto, y ha recibido un sinnúmero de condecoraciones que no podemos dejar de destacar, las principales, como el Premio Benigno Malo de la Universidad Estatal de Cuenca, la condecoración Orden de Montalvo de Ambato, Ecuador, la condecoración Castillo Azul en Tarija, Bolivia, condecoración de Río Branco con el grado de Gran Cruz del Gobierno de Brasil, Orden del Congreso de Colombia en el grado de Cruz Extraordinaria, otorgado en Santa Fe de Bogotá, Colombia, llamado Orden de la Democracia, Premio Verde de las Américas en Brasil, Orden al Mérito Cartográfico Gran Oficial en Brasil, es profesora también honoris causa de la Universidad de Tarapoto, Perú, y ha publicado una serie de textos, entre los que se destaca en el caso de ensayo, en prosa poética, en poesía, cuentos, literatura infantil y juvenil. Realmente su currículum es algo extraordinario que pues nos llena de orgullo a nuestra universidad presentarle, en este caso al programa Identidad, a la doctora Rosalía Arteaga Serrano, a quien le damos en primer lugar las gracias por acompañarnos, por estar presente en este programa, y segundo también por haber participado en este primer Congreso Internacional de Educación Inicial que realiza la Universidad San Gregorio de Portoviejo y en la que ha estado participando como exponente. Bienvenida, doctora Rosalía. Muchísimas gracias. En primer lugar, gracias por esta gentileza de invitarme, por esa cálida presentación, señor rector. Y también estoy muy satisfecha de haber participado en este primer Congreso de Educación Inicial, que es refrescante ver a las maestras parvularias, como se les llamaba antes, de educación inicial, con mucho entusiasmo, con muchas ganas de hacer las cosas y saber que muchas se forman aquí en esta universidad en la carrera de educación inicial. Gracias, doctora, pero hay un proverbio que dice al César lo que es del César, y en realidad nos sentimos nosotros gustosos, y para mí es un orgullo decirle a la ciudadanía, a los televidentes de este programa, a la universidad, su currículo, que es precisamente un encaje perfecto de lo que queremos hablar ahora, de este referente de la mujer ecuatoriana. Y con todo ese palmarés suyo, para nosotros indiscutiblemente como universidad y específicamente en la carrera de educación inicial, donde tenemos nosotros el propósito de hablar de la educación, de cómo hacer que nuestro país en las diferentes esferas o los niveles de educación podamos encontrar a niños, jóvenes, adultos que realmente tengan una formación integral, absoluta, que pueda hacernos sentir orgullosos a los ecuatorianos. Así que, pues, créanlo que no es ningún tipo de halago, es algo que realmente la universidad y la academia tienen que reconocerlo. Muchas gracias. Yo decía justamente en este congreso
que la mejor materia prima que tenemos los ecuatorianos es el cerebro de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Por eso es tan importante el tema de la educación, porque la forma de modelar a estas mentes, la forma de abrirles al conocimiento, de estimular su creatividad, lo hacemos en las aulas escolares, en una tarea conjunta con los padres de familia, porque a veces dejamos de lado la función tan importante de papás y mamás, que son los que se encargan de socializar al niño, de darle las primeras palabras, de enseñarle cosas elementales que son de convivencia diaria. Y en este sentido, yo creo que hay allí algo inseparable, que son padres de familia y maestros que tienen que ir de la mano, porque si no se producen distorsiones. Creo también que es importante recalcar en el hecho de que el Ecuador tiene esta biodiversidad extraordinaria en nuestra riqueza como suelos fértiles, como árboles, como animales, como todo lo que es la biodiversidad, pero parte de esa biodiversidad es el ser humano. Y yo realmente estoy muy contenta de que a lo largo de mi vida he tenido la suerte de dedicarme casi por entero a la educación. Empecé muy jovencita, a los 17 años, como profesora del colegio en el que me gradué. Yo digo que no sé siquiera por qué me pidieron que sea profesora tan joven, pero eso me enganchó. Y sobre todo en el mismo colegio donde terminaba de graduarse, ¿no? Yo diría que unos pocos días antes de graduarme, la rectora, Sor Graciela Malo, me dijo, ¿por qué no vienes a dar clases? Y yo decía, nunca he pensado ser profesora, y estaba matriculada ya en Derecho. Entonces, sin embargo, apareció eso como un reto. Me quedé casi 20 años como profesora de educación media. Y me encantó. Ya de tan joven, realmente su perfil se lo identificaban, ¿no? Vinculada a la educación. Con la educación. Y yo creo que he sido muy afortunada, porque he tenido la suerte de tener miles de estudiantes. Yo digo que en una época casi todas las chicas de Cuenca habían pasado por mis manos, ¿no? Porque era profesora de varias asignaturas. Y luego yo salí de allí motivada también por el tema de la educación y la cultura. Cuando Sixto Durán Ballén, en el año 92, me propuso que fuera subsecretaria de Cultura, dije, bueno, eso es lo mío. Yo para esa época había escrito ya algunos libros, tenía entusiasmo por las letras, me había desempeñado como parte de los editoriales del diario El Mercurio de Cuenca, luego el diario El Tiempo, luego un diario que fundamos con mi hermana, el diario Austral. Entonces, perdón, había estado muy vinculada con los temas educativos, con los temas culturales, y bueno, de allí el resto ya viene una vida pública, diríamos así, en el sentido de estar más vinculada con el sector político durante algunos años, y luego he vuelto también otra vez a los temas educativos de lleno. Alguna gente a veces me pregunta y me dice, ¿hasta cuándo va a seguir en estos temas de educación? Digo, esta es una tarea para toda la vida. Eso no es algo, y me imagino que a usted le pasa igual, rector, porque cuando uno se apasiona por lo que hace, cuando uno siente que lo que estamos haciendo es trascendente, que va más allá de las limitaciones que cualquier persona podamos tener, porque estamos trabajando... Uno sabe que cada día le falta algo, ¿no? Sí, y todos los días está pensando qué hacer, qué innovar, qué desarrollar. Sí. Doctora, un poquito para que los televidentes vean su faceta precisamente y lo que fue parte de en su intervención en este evento del primer Congreso de Educación Inicial que realizó la Universidad de San Gregorio. Quiero invitar a ver un video rápidamente sobre lo que significó su intervención dentro del programa. Le pido a los televidentes para revisar este audiovisual en unos minutos. Porque ustedes, maestras parvularias, trabajan con la materia prima más importante que tiene un país. No hay materia prima mejor, no hay materia prima más importante, porque a veces nos acostumbramos a pensar que el petróleo, que el banano, que el camarón, que el atún, que, en fin, tantas cosas maravillosas que tenemos en nuestro país, pero la materia prima, que es el cerebro de nuestros niños y jóvenes, está en sus manos. Materia prima que no es materia gris, porque a veces nos hemos acostumbrado a hablar de materia gris, pero evidentemente los médicos saben que el cerebro es gris cuando está muerto. Cuando está irrigado por la sangre, tiene un color rosa. Entonces hablaríamos de esa materia rosa, fantástica, moldeable, pero también extremadamente frágil, que es el cerebro de nuestros niños. Y por eso ustedes me van a permitir que yo ponga primero énfasis en la labor que tenemos los papás y las mamás. Nosotros, estoy segura que todos los que están aquí, o la mayor parte,
somos madres de familia, somos padres. Y por lo tanto, los primeros educadores, socializadores de los niños somos los papás y las mamás. Eso no podemos negarlo nunca. Y no podemos aceptar que esa función sea delegada a los maestros. Porque a veces yo me doy cuenta que papás y mamás en una posición un poco cómoda lo van y lo dejan en la escuela. Y ahí se lavan las manos. Creen que no tienen nada más que hacer sino pagar la matrícula y pagar la pensión, o preocuparse de que vaya con las manos limpias y que lleve la tarea. No. La relación de ustedes, maestras de educación inicial, con los papás y las mamás es fundamental para hacerles que se den cuenta de que esa función es indelegable y que tienen que asumirla con todo el compromiso. Por eso a mí me preocupa mucho que en los tiempos actuales no exista escuela para padres, por ejemplo. Piensan que eso es anticuado, cuando en realidad es fundamental. Porque si los papás y las mamás, esos jovencitos, soñando, enamorados, o a veces que por accidente también tienen bebés, ¿no? Porque la tasa de embarazo precoz en nuestro país es la más alta de América, y eso es una estadística de la que no tenemos que sentirnos orgullosos. Por accidente tienen bebés y luego lo arrojan a la abuela, a los profesores, y nos olvidamos de esa función intrínseca, fundamental. Por supuesto que nos hemos acostumbrado a que la mamá juega ese papel. Le escuchaba a Patricio hablar de los primeros 1000 días y hablar del tema de la lactancia materna. Fundamental, por supuesto. Todavía no sabemos cómo delegarla a los varones. Algunos habríamos querido delegarse, ya que nos tocó el embarazo a nosotros, a los papás, que les toque al menos la lactancia, ¿no? Y que tengan la fiebre de la leche y el dolor cuando les llega y la inundación y todo eso, ¿no? Nosotros, los maestros, tenemos la tarea más importante en una sociedad. No hay ninguna otra que sea más importante. Alguien dirá el médico, sí, pero tenemos que hablar para educación de la salud. Alguien dirá el tema ambiental, sí, pero tenemos que hablar de educación ambiental. Siempre están remitiéndose a los educadores para transmisión de conocimientos, de modelos, de hábitos, de valores. Siempre estamos hablando de los maestros. Esa ha sido una parte de su intervención en la inauguración del Congreso de Educación Inicial. ¿Qué le pareció a usted el hecho de esta iniciativa en la búsqueda precisamente de la formación del niño? Bueno, eso sí que ha sido una sorpresa. No pensé que iba a haber aquí un video de la presentación, pero debo decir que estoy muy contenta de la acogida, de la atención que prestaron, y a mí me parece que es una iniciativa muy loable, puesto que muchas veces, sobre todo aquí en el Ecuador, se minimiza la educación inicial y se piensa que solamente la universitaria, etcétera, tiene prestigio. Pero trabajar con niños en países como Finlandia, como lo había mencionado en la presentación, los profesores de educación inicial son los que más ganan, porque están trabajando con los niños, claro, y tienen ayudantes de cátedra y tienen las facilidades que precisamente les da el Estado para que puedan cumplir su tarea. Así es que es una iniciativa excelente y espero que pueda tener una continuidad. Perfecto, muchísimas gracias, doctora. Nos vamos a ir a los primeros anuncios institucionales de nuestra universidad y regresamos enseguida para el segundo segmento, entrar de lleno sobre lo que significa precisamente este referente ecuatoriano, la doctora Rosalía Arteaga. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Caminamos junto a una generación que busca la excelencia. Sabemos que el conocimiento es la fuente de desarrollo de nuestros pueblos y entendemos que nuestro deber es formar profesionales con responsabilidad. Nuestra oferta académica es variada y está a la par de las mejores universidades del país. Nuestro compromiso es formar a los nuevos líderes del futuro. Somos la Universidad San Gregorio de Portoviejo.
Bueno, el periodista de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo creo que sienta sus bases principalmente en lo aprendido por profesores de experiencia. El periodismo es una práctica diaria de aprendizaje constante. Un abrazo para ti, Fernando, y otro abrazo también para David y para todos los televidentes en todo el país a través de la señal de Ecuador TV. Bueno, la universidad siempre te enseña muchas cosas, especialmente en lo académico. Que tiene que ver también con la práctica que uno puede realizar diariamente en los medios de comunicación donde estuvo. Un invitado especial, el que ha dado mucho de qué hablar en este 2017, hablamos de Roberto Latuco Ordóñez. Bueno, les hago una invitación a los estudiantes que quieran ser parte de la Universidad San Gregorio de Puerto Viejo en la carrera de comunicación. Vayan, instrúyanse, aprendan. Los sueños siempre hay que tratar de lograrlos con mucho empeño. Y la San Gregorio de Puerto Viejo de seguro los va a ayudar. Fin de espacio publicitario. Volvemos al segundo segmento con nuestra invitada, la doctora Rosalía Arteaga. Doctora, usted es un referente y eso es para la mujer ecuatoriana siempre algo a emular y con mucha satisfacción. Y pues a diario nosotros vemos estas características y queremos a veces que con criterio absolutamente transparente vean en usted ese reflejo. Y las mujeres, indudablemente que quieren conocer tal vez su vivencia como madre, como profesional en materia de educación, como abogada, como política. ¿Cuál de ellas le gustaría hablar? A ver, bueno, primero, gracias por hablar de ese referente. Yo me siento orgullosa de algo, de haber abierto camino para la mujer ecuatoriana en diferentes áreas. Me tocó ser la primera mujer ministra de Educación. Luego la primera lo cual va rompiendo eso. Se rompieron esquemas. Al comienzo la gente estaba sorprendida de que Sixto nombre una mujer. Ese era un ministerio que siempre lo tenían los varones. Habían existido ministras en el ámbito de lo social, diríamos así, pero no en educación. Luego la vicepresidencia, luego la presidencia. Luego a nivel internacional me ha tocado ser la primera secretaria general de los países amazónicos, nombrada por los 8 países de la cuenca. Luego me tocó ser la única persona, hombre o mujer, en el Consejo Editorial de la Enciclopedia Británica, la primera persona de América Latina y creo que la única que se ha desempeñado en estas funciones. Actualmente en el Consejo Administrativo de la Biblioteca Alejandrina, en el tema de la Academia Mundial de Artes y Ciencias. Hace poco recibí un doctorado honoris causa de una universidad de California. Realmente me siento orgullosa de llevar el nombre del Ecuador hacia diferentes latitudes. A veces la única razón de que conste una bandera ecuatoriana o de que se mencione el Ecuador es porque yo estoy allí y eso me hace sentir orgullosa, pero también con una mayor responsabilidad. Claro, indudablemente. Porque uno, aun cuando no tenga oficialmente la representación del Ecuador, sin embargo, siento que la tengo al estar en esas diversas latitudes, en esos diversos espacios, presentándome como ecuatoriana. Ya es algo con natural, porque usted en ese ámbito, la bandera de Ecuador, entonces es algo a lo cual pues a uno lo debe llenar de orgullo interno, profundo. Entonces uno dice, bueno, tengo que sobresalir. Y tiene que estar a la altura de las circunstancias que se le presentan. Ahora, usted me mencionaba varias áreas. Yo digo que la vida a veces es como una especie de rompecabezas. Un rompecabezas en el que a veces uno coloca las fichas y otras alguien le ayuda a colocar. Usted ha visto como cuando usted está armando algo, sí, alguien viene y le dice, esta ficha calza aquí y calza perfecto. Yo digo que la vida se va armando así un poquito. Tengo la suerte de tener 3 hijos. Ya, ¿varones todos? No, tengo 2 varones y una mujer. Bueno, estuvo... Y tengo ahora 7 nietos, de 7 años a 1 año, ¿no? O sea, todos pequeñitos, 4 mujeres y 3 varones. Me siento súper orgullosa de mi familia. Tengo la suerte en el ámbito literario de tener otros hijos, cerca de 15 libros ya publicados. Y hace poco tuve una emoción muy grande porque un amigo le puso música a algunos de mis poemas y ha salido ya un CD
que está circulando en el Ecuador y también en el extranjero. Un CD que se llama Conjuros, como el libro, en donde yo digo que tal vez una de las máximas realizaciones para un poeta es sentir que sus versos son cantados por alguien, ¿no? Claro. Y esto es algo, yo digo, como tener otro bebé, como tener otro hijo. He tenido la suerte en la política, yo diría que un periodo corto, porque si bien aparezco yo como una política y siempre la gente me ve con ese perfil, yo estuve pocos años en la política. En el 92 como subsecretaria de Cultura, antes había tenido la concejalía de Cuenca, que le tomo más bien como una cooperación cívica. En esa época no teníamos sueldo, no teníamos oficina, no teníamos carro, los concejales éramos ciudadanos de a pie que le dábamos un servicio a la colectividad. Pero desde la subsecretaría de Cultura, en el año 92 hasta el 98, en que yo me retiro de la política, realmente son muy pocos años, ¿no? Estamos hablando de 6, 7 años nada más, que de alguna forma fueron bastante marcantes, precisamente creo por el hecho de ser mujer, por ser la primera que llegaba a ciertos espacios. Me siento orgullosa de haberle dado mi aporte de servicio a la ciudad y actualmente llevo ya 20 años dedicada a varios otros temas. Por un lado la literatura, pero también temas perdón, que tienen que ver con el trabajo en una ONG, en temas de educación. Organizamos un concurso para premiar a los mejores profesores del Ecuador. Tenemos un centro de formación para el futuro con una escuela de liderazgo que está dando muy buenos resultados. Trabajo internacionalmente de forma muy intensa. Trabajamos también en otros aspectos que tienen que ver con el fortalecimiento de la democracia. O sea que son varias las áreas, ¿no? En el ámbito familiar, literario, en la educación, en el tema político. Me parecería que solo le falta hablar. algo sobre, puesto que somos colegas, como abogado. A ver, sí. ahí... Bien, yo estudié la carrera de Derecho en Cuenca, fui la mejor estudiante, por eso es que aparecí en el currículum que usted tuvo la gentileza de leer, el que me gané el premio Benigno Malo, que es el premio más alto que da la universidad al mejor egresado en la carrera, que en este caso era Derecho. Yo he ejercido muy levemente la carrera, ¿no? Porque me he dedicado a otras actividades. En algún momento estuve en tribunales de mediación y arbitraje, hice algo de penal cuando estaba en la universidad, pero le digo que yo no me arrepiento de haber estudiado leyes, porque leyes le dan a usted una base humanística fundamental de conocimiento general. Y esto es importante. También el desempeño de la labor política, pues tener bases de derecho es importantísimo. Usted lo conoce también. Y en cualquier actividad que uno se desarrolle hay un criterio jurídico que es muy importante. Así es que después estudié educación, antropología, comunicación y de alguna forma he tratado de combinar esas tareas. Llevo también 20 años haciendo un programa de televisión lo hemos visto, un canal cuencano. De igual manera tengo un programa en la radio, colaboro por varios medios de comunicación, tengo una columna semanal en el diario La Hora y vengo trabajando en colaboración también con periódicos de ecuatorianos en el exterior como Ecuador News, pero también con varias revistas especializadas e indexadas. Llegar al éxito, cada una de estas facetas que hemos visto, incluso el romper estos esquemas tradicionales de que solo leer la poesía o escrita y ahora darle música al poema. Bueno, todo ha sido un camino de éxito, pero le ha tocado romper desafíos. Y la mujer, Manavita, seguramente quiere escuchar de usted, ¿cuáles han sido esos desafíos tan fuertes? ¿Cómo los ha podido lograr vencer? ¿Cómo los ha roto y ha llegado a esa meta? Yo creo que siempre hay que tener constancia, hay que tener tesón. He tenido eventos muy duros en mi vida. Yo diría que para mí el evento más duro es haber perdido un hijo. Yo perdí el segundo de mis hijos, yo tenía 4. El segundo, un niño con síndrome de Down que se llamaba Jerónimo. Fue, yo diría, el dolor más grande, porque la ley de la vida no indica que uno tiene que enterrar a los hijos, son los hijos los que tienen que enterrar a los padres, pero no al revés. Ni siquiera hay en el idioma español una palabra para decir cómo se queda uno cuando pierde un hijo, porque cuando pierde a los padres es huérfano, pero es un tipo de orfandad durísima. Yo al comienzo, porque hubo varios momentos cuando me enteré que mi hijo tenía síndrome de Down, que me lo dijo mi padre, médico pediatra, la primera pregunta que a uno le viene es ¿por qué a mí? ¿Por qué a mi familia le toca esta situación? Pero luego rápidamente cambié la pregunta y dije ¿por qué no a mí? Probablemente mi familia, yo estoy preparada para recibirlo. Y cuando habíamos asumido al niño dentro de la familia y estábamos planificando la vida con él,
viene otra ruptura que es su fallecimiento, una enfermedad que le deterioró rápidamente y que hizo que lo perdamos antes del año. Entonces, yo digo cuando comparo, porque alguna gente me dice, ¿cómo soportaste la pérdida de la presidencia? ¿Cómo esta situación y la otra? Yo digo, todo yo lo comparo con la pérdida de mi hijo y siempre la pérdida de mi hijo es mayor, más dolorosa. Creo que eso me fortaleció de alguna manera. Yo traté de hacer una catarsis a través de escribir un libro sobre él, un libro que sé que lo leen ahora muchos estudiantes en los colegios ecuatorianos y también fuera del país, porque es un libro que se ha traducido al inglés, al chino, mandarín, al portugués, al italiano, está en braille, en audiolibros. Y luego escribí otras historias de niños que yo iba conociendo. Entonces hay Jerónimo y los otros Jerónimos. De hecho, hay algunos niños manavitas que conocí o familias que tenían niños especiales o jóvenes especiales. Yo tomé esas historias. Yo recuerdo en Junín haber encontrado una familia que me decía, yo tengo un Jerónimo en la casa, ¿no? No es que se llamaba Jerónimo, era que lo asimilaban porque habían leído el libro. Y también me queda el gran gusto de saber que ese libro ha servido a muchas familias, a muchas mamás, que, mire, esto, la primera edición del libro se hizo en el 92, en esa época casi no se hablaba de educación especial, y alguna gente dice, bueno, si ella que está en un cargo público se arriesga a contar su historia, a decir que tiene un niño con síndrome de Down, ¿por qué nosotros no? Y entonces hubo una sensación de hermanamiento. Hace muy poco tiempo conocí a uno de los directivos del Barça, del famoso equipo de fútbol en España. Es un señor muy prestigioso en Barcelona y él perdió un hijo, también un hijo con síndrome de Down, y él sigue escribiendo sus columnas en el periódico en Barcelona que se llama Cartas a Alex. Alex es el hijo y él le cuenta todo lo que el hijo no vivió, ¿no? Todas las cosas que se están viviendo. Yo digo, cuando uno se entera que hay una cosa así, es como un hermanamiento, decir, ay, tenemos algo en común, que es tan fuerte, pero tan fuerte que a uno le genera una empatía, palabras, ¿no? Sí, le genera una empatía especial. Yo cuando veo niños con síndrome de Down, o sea, mis ojos se van a ellos y mis brazos también, Jerónimo. Y las ganas de abrazarles y de sentirles, porque es como que viera a mi Jerónimo. Sí. Oiga, doctora, mire, son cosas que en realidad pues no se las conoce, hay veces, y qué bueno que usted nos las cuenta, porque para muchos padres posiblemente el encontrar en usted estas frases los llena de orgullo y satisfacción. Pero hay algo también bonito e interesante, y con lo cual yo también ya comienzo a generar una empatía con usted. Usted hablaba de 7 nietos, ¿sí? Y en esta vida exitosa, en esta vida tan activa que usted tiene, que sobresale indiscutiblemente en cada una de sus acciones, ¿cómo le entrega ese espacio para sus nietos? Son fantásticos. Bueno, soy una abuela loca por los nietos, ¿no? Yo creo que cada uno tiene su espacio especial. Los mayores hijos de mi hijo mayor, luego mi hija diplomática, no ha estado todo el tiempo conmigo. Ella estuvo unos 3 años en Malasia, otros 3 años en Uruguay, y ahora sí está en Quito, y puedo disfrutar más de esos niños. Y yo recuerdo una de ellas que hablaba más inglés que español, porque su papá es extranjero. Me dice que yo soy su mejor amiga. Entonces digo, bueno, yo estoy tocando el cielo con las manos con esto. Si mi nieta dice que yo soy su mejor amiga, eso es fantástico. Pero ahora me ha despertado las ganas de escribir literatura infantil, y probablemente porque tengo los nietos. Entonces tengo un libro que se llama El secreto de la princesa, que es una princesa atípica, pero que de alguna forma identifico a mis nietas, ¿no? Y tengo otro que se llama La princesa Martina y el chip de los idiomas, o de un país tropical. Y a cada uno de ellos le hago versos cuando se trata de su bautismo. ¿Y el corazoncito tiene un espacio mayor para alguno? ¿O no, todos son igualitos? Todos son iguales. Yo digo que el corazón es expandible, ¿no? Como que va creciendo y puede abarcar a todos. Así es que estoy feliz con ellos. Tal vez no soy una abuela que me dedico tiempo completo por mis viajes. Yo digo que paso el 70-80% de mi tiempo fuera del país en estos consejos en los que participo, estas conferencias, pero el tiempo que los tengo conmigo los disfruto intensamente, y creo que ellos también, porque se nota la alegría cuando llego, claro, cuando estoy asomándome por sus casas o ellos llegan a la mía. Es maravilloso. Así es que es una etapa de la vida
que se las recomiendo a todo el mundo. Sí, usted estará seguramente de acuerdo conmigo. Estoy absolutamente de acuerdo y creo que lamentablemente por el tiempo tenemos que irnos a unos anuncios y nos rompe esto tan interesante que estamos hablando, porque a uno lo hace sentir tan orgulloso y feliz el tener a sus nietos y jugarlo pues. Pero ya seguiremos en el siguiente segmento hablando con la doctora Rosalía Arteaga. Nos vamos a los anuncios institucionales y regresaremos inmediatamente. Inicio de espacio publicitario. La Universidad por Dentro, el programa de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, donde se te informará los acontecimientos de la semana del campus universitario. La Universidad por Dentro. Fin de espacio publicitario. Regresamos a la entrevista con una mujer que es un referente ecuatoriano, la doctora Rosalía Arteaga. Doctora, según su experiencia, ¿cree usted que por el hecho de ser mujer tuvo que librar tal vez mayores obstáculos para cumplir estos roles que ha tenido? Es decir, hubo que dedicarle más esfuerzos, por un lado rompiendo paradigmas en el ejercicio de esa función y luego, pues indudablemente, cumplir todas las potestades que de conformidad a la ley ha tenido que hacerlo en aquello. A veces un óbice para desarrollar estas, diríamos, estas funciones que usted ha tenido y que ha ido rompiendo estos paradigmas en el Ecuador. Le voy a contestar empezando con la cita de una americana, la señora Kirkpatrick, que fue la primera representante de Estados Unidos ante Naciones Unidas. Ella dijo, las mujeres para ser tratadas como iguales debemos demostrar que somos mejores, ¿no? Imagínese usted. Claro. Y eso lo decía una americana en una sociedad aparentemente más desarrollada. Y yo debo decirle que efectivamente las mujeres tenemos que trabajar más, además de que tenemos doble y triple jornada, la maternidad, la crianza de los hijos, el trabajo fuera de la casa, y si usted quiere tener un trabajo de otro tipo, artístico o político, tiene que dedicarle más tiempo. O sea, y de hecho también por la misma condición de esposa también, sí, ¿no? Esposa, madre. Así es. Y el machismo es algo presente todavía en la sociedad ecuatoriana. Yo recuerdo en alguna campaña electoral o inclusive cuando recién ejercía mis funciones como ministra de Educación, a veces me querían mandar a la cocina. Yo decía, espero que vayan ustedes porque a mí no me gusta, ¿no? No me gusta, si es que van a tener que hacerlo otras personas. Lo decía un poco en forma de chiste, pero de alguna forma sí hay un machismo imperante que se hizo evidente en el año 97, cuando el Congreso de la época, lo que actualmente sería la Asamblea, no me permitió mantenerme en el poder como era mi derecho hasta el año 2000. Solamente estuve muy pocos días y evidentemente allí hubo un golpe de Estado propiciado por el propio Congreso, que argumentó que había un vacío legal cuando no existía el vacío legal. Pero, ¿y usted cree que eso fue precisamente por el hecho de ser el machismo? Sí, porque vea usted, casos anteriores, cuando falleció Jaime Roldós, no tuvo problemas Osvaldo Hurtado en asumir la presidencia de la República. Yo digo, habría sido diferente si es que el hombre no era Osvaldo, sino Osvaldina, ¿no? Allí habría sido diferente. Luego, después, o sea, hay casos de antecedentes y también posteriores a mi caso. Cuando cae Mauad, cuando cae Lucio Gutiérrez, tanto Noboa como Palacios no tienen inconveniente en asumir. Solamente es el único caso, el mío, que coincidencialmente, siendo una mujer, no se le permite ejercer mantenerse en la presidencia de la República. Así es que
Hay un libro inclusive que yo escribí que se llama La Presidenta, el secuestro de una protesta, en donde narro lo que ocurrió. No es el único el motivo, diríamos, hay otros también de carácter económico, había muchas cosas en juego en ese momento de jugarretas políticas, pero el ingrediente el factor más fuerte, fundamental es el machismo. Luego hay otro libro que hace un par de años lo escribe mi padre, mi papá tiene 85 años, había escrito algunas novelas históricas y para mi sorpresa un día asoma con una biografía. Mi padre, por supuesto, lo hace con todo el amor, pero también ahí recoge lo que se vivió, lo que había pasado. Él escribe un libro que se llama Rosalía, apuntes para su biografía, porque él es muy modesto, dice, alguien escribirá algún día tu vida y este es un buen insumo, ¿no? Creo también, y esto lo han dicho analistas y juristas de gran peso, el propio doctor Gil Barragán, claro, y varios uno de los constitucionalistas más famosos y con una neutralidad, imparcialidad y sobre todo con conocimiento indudable. Sí. O el doctor Ollarte en los tiempos actuales, varios de ellos mencionan efectivamente el tema como un machismo y como una ruptura de la Constitución. ¿Qué sabor le queda a la doctora Rosalía Arteaga en el ámbito humano? El saber que ser despojada de una legítima función en el orden constitucional. Con los años, con la experiencia... Yo no guardo rencores, rector, no guardo rencores. Por supuesto, en el momento tuve rabia. Y el libro que lo escribí con rabia, ¿no? Claro. Porque indudablemente cuando uno es víctima de un despojo, claro, tiene que protestar y tiene que decir su verdad. Hay alguna gente que me dice, inclusive hace poco leía en el Twitter, porque parece ser que ha regresado el retrato de Fabián Alarcón a la sala, al Salón Amarillo, y alguna gente protesta en Twitter y dice, ¿por qué no está el de Rosalía Arteaga allí? Y alguno decía, lo único que tenemos que reclamarles es por qué no reclamó con más fuerza. Mire, una cosa es mirar con la distancia de 20 años y otra cosa es estar viviendo los acontecimientos. El Ecuador, recordemos que en el año 95 tuvo una guerra con el Perú. Estamos hablando de 2 años después que la situación seguía muy similar. Recordemos que continuaba en el poder el señor Fujimori, que trataba de distraer la atención de los temas internos y se volcaba hacia las fronteras. Yo recibí llamadas del Departamento del Estado cuando estaba ejerciendo la presidencia y recibí también reportes de las tropas acantonadas en la zona de la provincia del Oro que decía que las tropas peruanas estaban a menos de 100 metros de la frontera ecuatoriana. O sea que se avisoraba una invasión. Yo he sido profesora y empezamos hablando de esto y he sido profesora de Historia de Límites. Yo recordaba mucho lo que ocurrió en la época de Arroyo del Río, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando el Ecuador tuvo también 3 presidentes, ¿no? Uno en Cuenca, otro en Guayaquil y otro en Quito. Y el Perú, aprovechando la división interna, se llevó casi la mitad del territorio ecuatoriano. Y yo decía, yo no quiero pasar a la historia como Arroyo del Río, como una persona que por una ambición, que en mi caso era un legítimo derecho. Sin embargo, no quería pasar yo y no quería exponerle al país a una situación de invasión peruana en esos momentos. Que el futuro la marcara, tal vez, como el factor que generó una pérdida territorial frente a la pérdida de un legítimo derecho que a usted le correspondía. Yo en ese momento preferí sacrificar una situación de orden de derecho que tenía por el bien del país, por evitar una situación conflictiva de una invasión, de un desmembramiento territorial. Así es que yo diría que a mí me queda el sabor de haber cumplido con mi deber, de haber ejercido funciones, de haberlo hecho con honestidad. Nadie me puede señalar a mí con el dedo de la mano y decir esta persona robó, esta persona... Por el contrario, creo que hay respeto de la ciudadanía por el contrario, y eso exactamente. es mi mejor paga. Es, diríamos, un reconocimiento a la pérdida legítima de un derecho. Entonces, el Ecuador ha sido solidario. Así es. Y pues las personas, sobre todo ya con algunos años como yo, hemos observado siempre este hecho fraudulento, ¿no? Inconstitucional, y eso le genera a usted el cariño, el respeto y la admiración. Y hoy cuando nos dice incluso, cuando usted incluso, que para mí es un honor escucharlo y que queda grabado en nuestra mente, es la forma tan, diríamos, sensible al problema de Ecuador y decir, muy bien, prefiero
no hacer problemas, dejar a un lado el tema de yo ser la presidenta legítima antes de que perdamos parte de nuestro territorio. Que yo tenía respaldo de tropa, porque si bien los generales habían pactado con el legislativo, en reuniones que se vieron, inclusive algunas públicas que se veía las cabezas de los diferentes partidos políticos, de los bloques entrando al Ministerio de Defensa. Yo, por otro lado, había recibido comunicaciones de parte de los jóvenes oficiales de las Fuerzas Armadas que decían, y también varios generales que decían, nosotros queremos respetar la Constitución, y en algún caso se me propuso que inclusive asuma los plenos poderes. En ese caso yo no habría sido solo la primera presidenta del Ecuador, sino a lo mejor la primera dictadora. Imagínese usted, porque me proponían eso. Por otro lado, había sectores políticos que decían, bueno, le vamos a apoyar en el Congreso, pero nosotros ponemos a todos los ministros de Estado. Y yo decía, bueno, yo no soy un florero, pues yo no voy a estar allí simplemente de decorativa. Entonces se dieron toda esta serie, estoy hablándole en muy breves palabras de cosas que fueron muy intensas y en muy pocos días. Había varios ingredientes. Por supuesto, yo después, inclusive ahora, alguna gente me dice, podría haber demandado al Estado ecuatoriano de una la reparación integral de su derecho, claro. De un derecho, pero yo no soy partidaria de demandarle al Estado ecuatoriano. Yo creo que las cosas caen por su propio peso y que la historia es el mejor juicio que uno puede tener. Y haciendo un paralelismo, ¿cree usted, doctora Rosalía, que luego de estos años transcurridos de aquello, ¿se ha ganado algo en el sentido de derrotar al machismo? ¿Se ha logrado, por lo menos tal vez? En la parte legal, usted sabe, porque ahora hay ley de cuotas que antes no existía. Correcto. Cuando yo fui candidata, no había leyes de cuotas. Ahora yo diría que en el tema legal hemos caminado bastante y también de cierta forma en la educación de los jóvenes, pero todavía cuando uno ve los porcentajes de femicidio, sí. El embarazo precoz, la no igualdad en cuanto a salarios en ciertos sectores entre hombres y mujeres, y funciones el poco también. acceso que tiene la mujer hacia temas científicos, por ejemplo. Todo esto, y todavía también en la política dice que todavía tenemos mucho que hacer, pero de que hemos caminado, sí. Ya, ¿y cree que el Estado está cumpliendo su rol en este tema con políticas públicas que permitan que tal vez el marco jurídico se desarrolle? Porque puede existir la ley, pero mientras tanto las políticas públicas son ineficientes. Yo diría que en algunos casos son buenas palabras y se quedan en palabras, que no llegan a la práctica. Todavía sigue existiendo discriminación. Cuando uno ve, por ejemplo, todos los abusos que se han cometido en establecimientos educativos o inclusive en países como los Estados Unidos, la campaña Me Too, ¿no? Que demuestra cómo en Hollywood se pagaban los ascensos o la posibilidad de estar en un estrellato con otro tipo de favores o de exigencias o de abusos. Realmente uno se siente y dice cómo la mujer sigue siendo vulnerada en su intimidad, en sus derechos, ¿no? En su capacidad de llegar a ciertos sectores. Poco a poco vamos cambiando en el mundo occidental, porque cuando hablamos del mundo oriental, eso es otra cosa. Sí. Y allí encontramos todavía apedreamientos, encontramos mujeres con velo, poca capacidad de acceder a los diferentes sectores, inclusive a la educación en países como, qué sé yo, Pakistán, Afganistán. Y ya que usted menciona la educación, y siendo este un programa de la academia, no podemos dejar de hacerle una pregunta fundamental. El rol de la mujer en la academia, ¿se está realmente cumpliendo? ¿Hay un ascenso vertiginoso de funciones y de capacitación? Vamos a ir por etapas o estadios. En el sector primario de la educación, en la educación básica, yo creo que 70-80% de profesores son mujeres, o sea que es un espacio que nos hemos tomado. En educación media va siendo igual. Usted me dirá las estadísticas en educación superior. Creo que cada vez la mujer va llegando más a los diferentes espacios, a decanatos, a rectorados, etc. Todavía falta, ¿no? Todavía falta espacios a los que la mujer debe acceder, sobre todo en carreras técnicas, en carreras que tienen más relación con la ciencia. Cuando usted ve la lista de premios Nobel, por ejemplo, siempre echa en falta que tiene que haber ahí más mujeres, excepto premios Nobel de la Paz, excepto premios Nobel de literatura, en donde hay un número más importante de mujeres, pero cuando usted ve física, química,
en medicina, nota que hay un desbalance enorme. Y no quiere decir que las mujeres somos más tontas o que las mujeres no nos hemos dedicado a la investigación. Es que desafortunadamente todavía existen tabús que la mujer tiene que ir venciendo. Perfecto. Doctora, nos vamos a ir a otros anuncios institucionales y regresamos para seguir hablando sobre lo que significa el referente de la mujer ecuatoriana, Rosalía Arteaga. Ya volvemos. Inicio de espacio publicitario. Cuando tú callas, todos callamos. El acoso sexual es inaceptable. El acoso es una forma de violencia. No. No. Es una alegría poder compartir con ellos lo aprendido en el aula de clases. Luna, lunera, cascabelera. Ser licenciada en educación inicial es gratificante. Caracol, sale Pinochet, Te invito a que seas parte de esta hermosa experiencia, de que estudies educación inicial en la Universidad San Gregorio de Portoviejo. ¿Ya sabes lo que vas a estudiar en la universidad? No sé. Piedra, papel o tijera, comunicación. Piedra, papel o tijera, odontología. Piedra, papel o tijera, derecho. No juegues con tu futuro. La Universidad San Gregorio de Portoviejo te da una orientación adecuada y las mejores ofertas académicas. Odontología, educación inicial, derecho, comunicación, computación, arquitectura. Diseño gráfico, gestión empresarial, marketing, contabilidad y auditoría, turismo, finanzas y relaciones comerciales. Además, ofertas de maestrías en Internacional en Turismo, Diseño, Seguridad y Salud Ocupacional. Ahora estoy seguro dónde y lo que quiero estudiar. En la Universidad San Gregorio de Portoviejo. Fin de espacio publicitario. Volvemos al último bloque con nuestra invitada, la doctora Rosalía Arteaga, en este programa Identidad, el programa que le ha correspondido a la carrera de educación inicial de nuestra Universidad San Gregorio. Querida doctora, ¿qué se puede lograr, qué se puede hacer, qué se puede generar para lograr que efectivamente la educación en nuestro país sea una educación de calidad? Usted, con todas esas experiencias internacionales que cada día logra, que conoce, que se da cuenta, ¿qué le falta al Ecuador para lograrlo? A ver, yo diría que durante los 10 últimos años, que algunos hablan de década ganada, yo la denomino como década perdida, sobre todo en el ámbito de educación. He sido muy crítica respecto de las decisiones que se tomaron y de haber puesto el énfasis únicamente en el tema de infraestructura, que además no sabemos cómo se la hizo, ¿no? Porque se habla de corrupción, se habla de una serie de cosas, y también de cosas inconsultas, como hacer grandes estructuras y haber suprimido las escuelas comunitarias, etc. Y traer diseños de la sierra a la costa, donde yo le puedo decir que esas escuelas del milenio son realmente un martirio para el niño. Bueno, tampoco en la sierra funciona, le contrario. ¿Tampoco? No. Entonces, estamos con una inversión aparentemente grande en educación y descuidaron lo fundamental, porque usted me decía qué hacer. Hay que poner el énfasis en la figura del maestro, sea de educación inicial, como hemos venido hablando en este congreso, o sea de los otros niveles. Estaríamos hablando de revitalizar. De capacitar a los maestros, de empoderarles, de hacer que ganen en autoestima, de demostrar que la tarea del maestro es una cuestión de mística, ¿no? Que no es una profesión como cualquier otra, es una profesión que está en la base de la sociedad, en los cimientos de la sociedad. De la manera como eduquemos a nuestros niños depende el futuro del país.
Y en este sentido, desgraciadamente, no se ha hecho esa inversión en capacitación y en mejora de lo que son los maestros. Usted ha mencionado varias veces en este programa Finlandia. Se dice que en Finlandia el maestro, el docente, el profesor de las escuelas, es el que tiene el mejor sueldo. Así es. ¿Es cierto aquello? Es cierto. Y mientras con más chiquitos trabajen, tienen más ayudantes de cátedra. Yo he conversado con ellos, he tenido algunas amistades en Finlandia, y ellos dicen, no nos propusimos nosotros ganar los primeros puestos en las pruebas ni nada, lo que queríamos tener es una buena educación, una educación de calidad. Y por supuesto, eso parte del empoderamiento del maestro. No cualquiera puede ser maestro. Y al contrario, los mejores de las diferentes promociones son enrolados para tratar de convencerles de que sigan esa carrera de magisterio, porque evidentemente necesitamos gente que esté preparada, que tenga una visión, que vayamos más allá de estos cánones rígidos, porque otro tema gravísimo que ocurrió en estos últimos años es la rigidez en cuanto a los currículos. Usted mencionaba de construcciones entre sierra, costa. ¿Qué me dice de los currículos? Los currículos tienen que ser más flexibles. Los países en donde esto funciona mejor es cuando los currículos son más flexibles y se deja la capacidad de gestión en cada establecimiento educativo. La posibilidad no de estar llenando un montón de formularios, no de estar pensando en todos los exámenes que tienen que dar, sino realmente de preparar sus clases, de estar con los alumnos, de sentir que ellos son una pieza fundamental en el desarrollo del país. Así es que yo diría que hay que poner énfasis en capacitación de maestros, en el empoderamiento de los maestros, en mejoras salariales que tienen que ser realmente importantes, y de esta manera podemos conseguir una mejor sociedad. Pero ha pasado un año prácticamente del gobierno de Lenín Moreno y vemos que en estado de política pública de educación sigue lo mismo. Pero lo único que yo diría que se ha quitado es esa beligerancia y hay una mayor capacidad de diálogo. Eso es importante, pero yo he sido muy crítica también, tanto de las políticas económicas. Yo no sé, por ejemplo, por qué sostiene al mismo equipo económico que le mintió al gobierno y dijo que la mesa estaba servida. Por favor, yo no mantengo a los que me han mentido. Luego, política internacional desastrosa, caótica, la vergüenza que hemos pasado con el Reino Unido en el caso Assange, el tema de lo que está ocurriendo ahora con el señor Maduro, en fin, toda una serie de situaciones que nos dicen que hay un caos en esa política, porque lo que dice el presidente no se compadece con lo que dice la vicepresidenta y su canciller. En lo que tiene que ver con políticas educativas, se habla de regresar a las escuelas comunitarias. Yo creo que hay que darle más espacio también a la educación privada, que cumple un rol importantísimo. Pero ¿cómo le generamos, subsidiario? cómo motivamos, cómo hacemos que la autoestima de los bachilleres para estudiar docencia, es decir, para formar docentes, no se nota? Las escuelas, las universidades públicas cerraron las facultades de filosofía. Por una competencia desleal del Estado, porque la UNAE tenía que haber sido una universidad de posgrado, ya que querían hacer la universidad que está en la provincia del Cañar, en la zona de Chuquipata, en la parroquia de Javier Loyola. Esta tenía que haber sido una universidad de posgrado. Eso nos hacía falta. Lo otro, déjele a las escuelas, a las universidades que estaban dando un servicio y que estaban generando estas promociones de maestros. Pero viene una competencia desleal por parte del Estado y ahí tenemos el caos. Y ahí tenemos las escuelas de pedagogía, las de educación inicial y las otras en crisis, porque no tienen suficientes estudiantes, porque hay esa competencia y también porque vino un desprestigio dado por el propio gobierno de que ser profesor era ser la última rueda del coche, que ser profesor es ser vago, tirar piedras y qué sé yo. Y con lo cual incluso generó que tantos docentes prefirieran renunciar, acogerse a la famosa renuncia voluntaria, y luego cuando el Estado se dio cuenta, o el gobierno se dio cuenta, el gobierno pasado, que no tenía para pagarles, y en segundo lugar no tenía cómo reemplazarlos, y tuvieron que coger profesionales de cualquier rama, y les capacitaron, no fueron más allá de 72. Es una locura. A ver, ¿qué sería? De 2 meses, 1 mes. Rápidamente para ser educadores. Lo que se necesita una carrera entera. Exactamente. Y mire, lo mismo que pasó con las universidades, a pretexto de que necesitaban solo PhDs y que además necesitaban espacio para las nuevas generaciones, obligaron a mucha gente valiosa a jubilarse en las universidades. Así es. Y ha sido muy difícil reemplazar. Y no se puede porque todavía seguimos en lo mismo. Usted lo acaba de señalar y yo también se lo digo con absoluta certeza, puesto que ejerzo las funciones de rector de esta universidad. Uno perdió la oportunidad de tener docentes
que venían con gran experiencia. Claro, y su tiempo, su profesión, no les permite estar a tiempo completo, 8 horas. Además, y en eso no cambia nada todavía. Cuando usted piensa en un profesor, por ejemplo, de nuestra carrera, en el área de Derecho, prefiere tener alguien que tenga experiencia en los juzgados. Claro, porque... O un médico, un profesor médico, no solamente es el docente de la medicina, sino el que tiene la práctica en su consultorio, el que está ejerciendo, el que puede llevar casos para los estudiantes. Realmente hubo una distorsión total. Ojalá haya una verdadera reestructuración de todo lo que significan los espacios educativos y podamos avanzar por líneas mejores. Yo no creo que se deba echar todo por la borda y decir todo lo que se hizo está mal. Creo que ojalá deberían continuar el proyecto de becas CENESID, por ejemplo, para los estudiantes que salgan al extranjero. Ojalá pudieran robustecerse algunos proyectos, pero tiene que reconocerse que hay muchos otros en los que no se actuó bien y que tienen necesariamente que entrar en un proceso de revisión. ¿Cómo hacer un poco entender a la sociedad ecuatoriana que el gasto en educación, en capacitación, no es un gasto? Es la mejor inversión. Es la mejor inversión. ¿Cómo le puede dar usted ese mensaje a todos los sectores? Porque es que tenemos una educación continua necesaria y fundamental en nuestro país. Repitiendo lo que les dije a las maestras de educación inicial, la mejor materia prima que tenemos en el país son el cerebro de nuestros niños y jóvenes. Así es que allá tienen que estar dedicados los esfuerzos. ¿Cómo fortalecer esa capacidad que tienen nuestros niños, nuestros jóvenes? Es con una buena educación, con una educación de calidad. Mire usted que países como Singapur, como Corea, como Japón, como todos los países nórdicos, han pensado que la mejor inversión es en educación y allí tenemos los resultados. Países que no tenían nada en cuanto a recursos naturales. Finlandia, otra vez, nada en recursos naturales. Bosques y pampas congeladas, ¿no? La mayor parte del año. Y uno dice, ¿cómo ese país está ahora en los mejores rankings? Israel es otro caso. Israel, un país pequeño, rodeado de enemigos, además, desértico, sin agua. Taiwán, una isla allí, codiciada por la gran China, y sin embargo usted ve con un per cápita altísimo. En el caso de Israel es el país que tiene más premios Nobel, si usted ve el número de habitantes que tiene el país, proporcionalmente. Entonces, vemos que países diminutos, en el caso de Israel, yo le escuchaba a un embajador de Israel que decía, Israel es como la provincia de Manabí más IVA, ¿no? O sea, más del 10%. Y vea usted los resultados que tiene, país que da cooperación a otros. Nosotros con la gran riqueza que tenemos en biodiversidad, con nuestros chicos inteligentes, pues tenemos para avanzar y que nadie nos detenga en ese avance, si es que preparamos a nuestra juventud. Perfecto, doctora Rosalía Arteaga, créalo que realmente es un enorme placer entrevistarla y hay, pues lamentablemente el tiempo se nos vino encima. ¿Cómo pudiéramos tener la oportunidad en otro momento para hablar de la Fundación Fidal, y algunas cosas interesantísimas con usted que realmente a la ciudadanía le interesaría también igual? Así que yo quiero agradecerle. Este es el programa Identidad, el programa de universidad, un programa eminentemente académico. Escuchar la voz de una mujer, un referente ecuatoriano, una educadora insigne, pues para este programa es realmente orgulloso haberla tenido. Así que le agradezco mucho su presencia y a los televidentes también. Nos veremos la siguiente semana. Muchas gracias.